La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenas tardes, ¿cómo están? Amigos de LIT, Asociación de Literatura. Damos inicio a una nueva sesión de conversatorio en el marco del Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, avalado por el Ministerio de Cultura en el Plan de Concertación Nacional. Como ya habíamos anunciado, esta tarde tenemos con nosotros al escritor español Aitor Arjol Bermejo. Él nace en Bilbao en el año de 1975. Es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco. Desde hace 15 años vive entre España y Quito, donde ha trabajado en disciplinas como cooperación internacional, docencia de lengua y literatura, comunicación, consultoría académica o en los últimos años, asesoría en el sector público. Cuenta con 25 años de experiencia, autodidacta, gestando sus propias iniciativas en el sector. Lee, escribe, imparte talleres y conferencias, produce eventos o asiste como invitado a los principales programas de radio del país, además de haber retomado el programa Nómadas dentro del proyecto Babelatino, que se transmite semanalmente en Radio Pichincha Universal. Ejerce como colaborador en medios de comunicación latinoamericanos y coordina sus propios espacios divulgativos. Ha publicado un libro de poesía en el año 2006 y participado en algunas antologías, pero su universo creativo infunde en las redes sociales y en todo lugar donde se manifiesta la literatura. Escritor extraño y libre en casi toda la extensión de la palabra. Buenas tardes, Aitor, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de LIT, Asociación de Literatura. Pues buenas tardes, mira, me pillas aquí con las manos en la masa, literalmente, con la masa literaria. Qué bien, bueno, vamos a hablar esta tarde precisamente de un tema que tú manejas muy bien respecto a el realismo mágico como tal. Bienvenido, Aitor, al espacio de LIT. No, bienvenidos casi a vosotros, ¿verdad? Y a todos los compañeros que nos están viendo. Yo cuando quieras y más allá del agradecimiento nos ponemos manos a la obra también, ¿no? Que es lo que estarán esperando nuestros compañeros. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar en el desarrollo de la temática. Sí. Mira, me habíais dicho, sobre todo, ¿qué vamos a mostrar sobre el realismo mágico, ¿no? Algo que no se haya dicho, en lo cual podamos interactuar y sobre todo amar la literatura. Entonces me he propuesto presentaros algo distinto, diferente,
sobre todo una retahíla de autores. No os voy a mostrar muchísimos conocimientos académicos, sino nombres, apellidos, circunstancias, no tanto siguiendo un guión, sino basándonos en la intuición, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si mi querida compañera y amiga, ¿quieres hacerme alguna pregunta como punto de partida? ¿O dejamos a este humilde y simple vasco que se equivoque, pero también que acierte? Y mucho. Pues dicen que errar es de humanos, Aitor, entonces Bueno, es completamente natural y además no lo sabemos todo. Esto también es una investigación y es un mutuo aprendizaje precisamente en los conceptos generales. Y pues vamos, sí, hay una pregunta, ¿qué es el realismo mágico, Aitor? ¿Tú desde qué punto de vista lo abordas según pues tu concepto personal como tal? mira, vamos a partir de la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Que supera la ficción. Con todo esto de la emergencia sanitaria, el COVID, la negligencia ciudadana, a veces me parece que estamos viviendo un realismo mágico un poquito cruel, ¿no? Que nos está desenmascarando como seres humanos. Y sin perjuicio de la tristeza por los seres queridos, que es muy significativo, y a veces aún de la lejanía física de los nuestros, pues podemos preguntarnos, ¿qué es el realismo mágico en la literatura después de todo? Aquí, mira, el punto de partida, sin perjuicio de los académicos, como te dije, de los lectores enamorados del recientemente fallecido Carlos Ruiz Zafón y La sombra del viento, pues vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Dice acerca del realismo mágico, y lo podemos encontrar en cualquier tipo de fuente, Wikipedia, en la página virtual de la RAE, que es un movimiento literario hispanoamericano surgido en torno a los años 30 del siglo XX, pues caracterizado por la introducción de elementos fantásticos en la narración realista. Y leo el tenor literal, ¿de acuerdo? Claro, es una definición simple, sencilla, inequívoca, pero nos vale únicamente como punto de partida, ¿no? Elemental y muy limitado. Y sobre todo nos lleva de cabeza, ustedes me comprenderán, pues a Gabriel García Márquez y los inescrutables 100 años de soledad, ¿no? Por educación, por curiosidad, porque lo hemos recibido en el ámbito educativo, porque somos Colombia, en definitiva. Pero Gabriel García Márquez, y sin perjuicio de todo lo que ha sido, es y será, únicamente es el punto de partida, ¿no? Para mucho más, porque hay realismo mágico que se ha hecho antes, ahora, después, en otro tipo de culturas, y no solo lo que es en la expresión literaria, ¿no? Que es, la conocemos por autonomasia y casi únicamente en el ámbito narrativo. Entonces ahí, a partir de esa definición, sí pudiéramos hacer unas matizaciones que me han costado, te cuento, únicamente pues, media hora de curiosidad de recabar aquí en el realismo mágico de mi memoria, y el resto lo encontramos hoy un poco en el inmenso, infinito barco de las redes sociales, ¿no? Y de las páginas web, las revistas especializadas, un montonazo de reseñas académicas, ensayos y sobre todo la versatilidad de la imaginación. Por ejemplo, mira, lo que apuntaba, el realismo mágico no solo se ha llevado a cabo en la literatura o surgido de ella, porque también se ha dado en otras expresiones artísticas, sobre todo en la pintura, de donde se dice, se cuenta que surgió originalmente, ¿no? Y sobre todo por ese estrecho vínculo con algo que me gusta mucho y me llama la atención, el surrealismo, como una de las mejores o más detalladas expresiones de las vanguardias, ¿no? Junto con otras, futurismo, dadaísmo y su contraposición colombiana, teoría mía, el nadaísmo, ¿verdad?, de Arango y compañía. Y además, realismo mágico no solo se corresponde con la literatura o narrativa hispanoamericana, más concretamente con el boom de los años 60 y 70 del siglo pasado,
sino que también ha sido un ejercicio practicado en otras culturas literarias más amplias y anteriores en el tiempo. Y además, esta definición, fíjate, no explica, todos nos preguntamos, bueno, ¿y en qué carajos consiste esto del realismo mágico literario? ¿De qué consta? Personajes, acción, narrador, atmósfera, punto de vista del narrador. ¿Qué? ¿Qué propósito cumple? ¿Por qué es importante? Todo esto, ¿no? Nos lleva de ahí, mi querida Elizabeth, pues podemos navegar por donde ustedes gusten, porque tengo un material abundantísimo. Por ejemplo, todos los que nos estarán viendo, y es algo que también que resulta de conocimiento general en torno a los orígenes del realismo mágico, acudimos a lo más sencillo, ¿no? Pero que está corroborado por muchos de los que nos hemos metido. Wikipedia, que como argumento o fuente comprendo que resulta innombrable, ¿no? Para un académico, pero nos sirve para hacernos una idea, un boceto, un esbozo. Ahí, y no solo ahí, también nos cuenta lo que es la tradición educativa que surgió en pintura. Frank Rock, ¿no? Un crítico de arte, sobre todo en razón de creo que la traducción de uno de sus ensayos en la revista Occidente, en 1925, traducción al castellano. Cómo, de qué forma, pues introdujo elementos de fantasía y realidad en un fondo realista, ¿no? Ahí cuenta, y leo. Pero mira, aquí me lleva inmediatamente a una escritora de realismo mágico, nacionalidad chilena, justo un periodo donde estuvieron ahí de moda Vicente Huidobro, Pablo Neruda, sus enfrentamientos, sus diatribas, María Luisa Bombal, primer nombre que nos surge de realismo mágico, más allá de Colombia, más allá de mi querido y añorado García Márquez, y más allá un poco del masculinismo que ha imperado un poco en la visión del realismo mágico, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Que solo ha habido realismo mágico escrito por hombres? Pues no. Y la retahíla de nombres que tengo prevista aquí, sobre todo en México, pues nos va a dar a entender que hay un realismo mágico escrito por mujeres y no solo para mujeres lectoras. Entonces eso es lo que te podría decir. El realismo mágico en literatura, pues todos conocemos, ojo, y más allá de las divergencias o de intentar deslindar realismo mágico de lo real maravilloso, en lo cual no entro, pues todos tenemos en la mente a Arturo Slarpietri, ¿no? Aquel escritor venezolano, o Alejo Carpentier, el cubano, y sus diatribas teóricas acerca del realismo mágico. En Claro este que sí. punto, interrúmpeme. No, claro que si tú lo prefieres, podemos esperar a que hagas el discernimiento completo, pero a mí me parece que es oportuno precisamente por el intercambio de continentes, europeo y Colombia, y obviamente por ser la cuna del Nobel, mencionar algo que creo que le aporta al tema. Precisamente en las influencias de nuestro querido Gabriel García Márquez, sin apropiarnos obviamente del todo del concepto de realismo mágico, vemos cómo él en su niñez estudia, por ejemplo, precisamente a uno de los mejores autores de tu país y una de las mejores obras, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Bueno, Entonces, él obviamente en el estudio de Don Quijote de la Mancha, pues él se empapa de todo ese realismo mágico en el primer concepto que tú obviamente estás aportando en ese cuadro comparativo entre qué es el realismo mágico, ¿no? Entonces estamos hablando precisamente de que el Nobel aborda en sus lecturas a Don Quijote y lee también a toda la poesía del siglo de oro español, ¿no? Lee también a William Faulkner y se apropia de todos esos conceptos de esa narrativa oral
de su cuna y de su entraña, sin olvidar obviamente su formación. Sí, mira, ahí, porque yo soy una persona que no sigue guiones. ¿Te acuerdas que estabas aconsejando a Aitor, mándame un guión sobre el realismo mágico? Y a mí se me enciende la bombilla, a la menor oportunidad te he escuchado atentamente y digo, pues aquí tengo la clave, que vamos a ver si no se nos abre. Pero sí, sí te Ok. adelanto, mira, el realismo mágico Miguel de Cervantes, obviamente. ¿Qué pasa con el loco, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Porque todo ese universo ficticio y caballeresco, él en la primera parte lo toma como propio y real. Pero evidentemente el lector, cualquiera de la época, sabe que es una parodia o una burla de las antiguas novelas de caballerías. En caso de que no hubiera sido una burla, sino que el lector se pueda creer a pies juntillas, pues que los caballeros andantes existen y que los molinos eran gigantes, ya tenemos realismo mágico. Pero en el compendio de novelas ejemplares de Miguel de Cervantes tenemos por ahí el monólogo entre dos seres inanimados a los que Cervantes atribuye conciencia humana y hablan. Sí, no sé si me creo recordar Rinconete y Cortadillo o el coloquio de los perros, ¿vale? Porque aquí me equivoco, pero no voy muy desencaminado porque no me puedes pedir que mi cabeza sea una enciclopedia, pero por ahí va. Claro que sí, claro que sí. Y es curioso, ¿sabes? Porque es lo mismo, Arturo Slarpietri y Alejo Carpentier. Oye, ¿qué más dará? El propio... ¿Quién de los dos? Arturo Slarpietri decía que o partía de la consideración del hombre como misterio, ¿no? En medio de datos realistas. Y le creo. Mira, además, lo que te decía, lo que más me gusta la idea, ¿no? Todavía sin entrar en autores. Justo el realismo mágico surgió en el contexto de las vanguardias, ¿no? Y ese nexo con el surrealismo, con el que guarda semejanzas, pero también, en fin, muchísimos rasgos diferenciales. Si vamos a las vanguardias, todos estaban ya cansados, ¿no? De los modernistas, de tanto rigor, de tanta exquisitez y lírica. Dice, pues vamos a transgredir la realidad. Uno de esos movimientos, el surrealismo, es el que impregnó, ¿no? Y nos llevó de lleno también a la literatura y su representación. Mira, el surrealismo intentaba romper con la realidad. El realismo mágico no. Lo que hace es introducir en la realidad ciertos elementos irreales, sobrenaturales, pero la realidad sigue tal cual. Puede que no exista, poco probable, pero existe. Sin embargo, en el surrealismo, la realidad solo está aquí, en la mente, en el mundo de los sueños. Revela un mundo imposible. ¿Qué busca el surrealismo? Transgredir, evadirse de una realidad que no gusta, la crisis del 29, la que vivimos ahora. Entonces, buscaba también un propósito absurdo, irreverente. Considero que Gabriel García Márquez buscaba sorprender. Sí, o es más, él decía que el realismo mágico es magia en Europa, ¿no? Y en Colombia o en Latinoamérica es una costumbre. ¿A que sí? Entonces, Claro. bueno, ¿qué más preguntas tienes? Porque aquí estamos con el guión, ¿eh? Todavía estamos en el punto número 1. Sí, exactamente. Estabas introduciendo la conversación en el tema de Alejo Carpentier, ¿sí? Sí, Respecto a Alejo Carpentier y a Arturo Uslar Pietri. Carpentier. Ajá. Sí, Venezuela, Cuba. Y aquí hay un compañero que nos ha preguntado la diferencia entre realismo mágico y realismo Fantástico. fantástico. Pues hombre, mágico, fantástico. Mira, vamos a partir de la idea, cuando yo hablé sobre los cuentos, mitos y tradiciones de los Andes,
Recuerdo un prólogo realizado para el apartado de Ecuador por el escritor ecuatoriano Adón Uvidia, cuando se refería a qué eran los cuentos, qué eran los mitos y las leyendas urbanas y los testimonios. Entonces, Cuentos nos decía que en todos y cada uno de esos elementos únicamente había elementos ficcionales, irreales, fantásticos, si se quiere llamar. Sin embargo, las leyendas, al menos uno de esos elementos, son reales. Los personajes, el contexto histórico, lo cual nos permite identificar en un país o en un determinado contexto del tiempo o corresponderlo con algún personaje histórico, ¿no? En los cuentos no. Los mitos tienen un encaje muy concreto que lo diferencia de las leyendas. Los mitos, hasta el momento en que irrumpió el señor Colón y compañía y revela la cosmogonía de los pueblos prehispánicos. Dicen que las leyendas se desarrollaron a partir de ahora. Si observamos muchas de las leyendas y tradiciones andinas, pues nacen a partir de la época colonial, aparece sobre todo la Iglesia Católica, su sincretismo o aculturización, los cronistas de Indias, solo son teorías, ya ves. Pero fíjate cómo, por ejemplo, nuestro Nobel Gabriel García Márquez, a través de la tradición oral de su región Caribe, donde realmente abundan los mitos, desde su niñez, él empieza a escuchar a sus abuelas, a su tía, a sus tías, a las mujeres de la comarca, donde ellas empiezan a contar precisamente sobre esos mitos de fantasmas, de espíritus, de apariciones. Entonces él alimenta toda su obra precisamente de ese tipo de momentos, ¿no? Mira, eso me lleva, y es salirse del guión, lo que te dije. No es mejor lo que uno prepara, sino lo que a uno le nace. Porque esta conversación también es realismo mágico. Poco antes de regresar para acá, tuvimos la oportunidad de escuchar a William Ospina en Quito, a finales del año pasado, ¿no? Y él recuerda su infancia, en las típicas casas en torno a las cuales se cultiva café. No hablo de gente de hacienda, hablo de campesinos, propietarios de su tierra. Entonces, la tradición cuentera, la transmisión oral, pues todos los grandes escritores y cronistas colombianos han mamado de las historias de los abuelos y de los padres. Es lo que dices tú. Él se dedicó no tanto a hacer realismo mágico, sino esa famosa trilogía, no sé si de narrativa histórica sí, pero ¿qué quieres que te diga? Para un lector no colombiano hay ciertos rasgos que me llevan al realismo mágico también. ¿Por qué? Soy nacido en Bilbao. Si usted sabe, William Ospina sitúa su trilogía en torno a las circunstancias posteriores a la descubrimiento, conquista o época colonial, ¿sí? Entonces aparecen personajes tan fabulosos como un tal Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre, cuya familia, ellos fueron nacidos muy cerca de donde yo estoy transmitiendo. No lo olvides. Entonces, ¿ves? Un compendio, transmisión oral, mira. Claro. A García Márquez le pasaría lo mismo que a este autor de nacionalidad brasileña, realismo mágico brasileño, José Lins Dorrego. Ahí tienes, el niño del ingenio de azúcar. Básicamente, fijar, nacido en 1951 y fallecido en el 57. Y narra en clave de infancia su vida no en un Macondo, sino en un ingenio de azúcar. Una hacienda donde se dedicaba a lo que es al cultivo y extracción de caña de azúcar para su transformación en licor o en panela o lo que conociéramos. Los universos son similares, como Elena Garro, la mexicana, tal vez Juan Rulfo y otros tantos más, Carlos Fuentes, Guimaraes Rosa, Euclides da Cunha,
del cual ya hablaremos. Entonces, mira, son nombres y nombres y nombres. Ujú. Entonces, mira, podemos avanzar un poquito más, ¿no? Ya Claro que vemos sí. cómo realismo mágico, pues sí, sin perjuicio de su germen en la pintura o en la literatura y de Venezuela y Cuba, pues se desarrolló unas fechas que coincidieron con el derrame del surrealismo, con origen en Europa, pero sobre todo con su impregnación 10, 20 o 30 años después, pues en todo lo que se refiere a la literatura hispanoamericana. No Ujú. vamos a abundar demasiado en detalles, pero podemos ir a una de las fases de Pablo Neruda, que coincidió con Residencias en la Tierra, o con el surrealista por excelencia de la literatura chilena y eterno enemigo del anterior, Vicente Huidobro. Entonces, claro, lo interesante es que en esa época también el realismo mágico en Hispanoamérica coincide con una fenomenología muy interesante, el indigenismo. Ahí tienes unos cuantos nombres: José María Arguedas, Alcides Arguedas, Miguel Ángel Asturias y un sinfín. Hasta podríamos nombrar a Rómulo Gallegos, en una época interior José Eustacio Rivera, en fin, que vamos disgregando y nos van saliendo nombres por todos los lados. Y en Ecuador, Jorge Icaza, tal vez Pablo Palacios. Tengo aquí más nombres, déjame buscar. Pues en Ecuador quizás también sea la época de José de la Cuadra y Demetrio Aguilera Malta. Y luego, como vemos, el realismo mágico experimentó, digamos, me invento la palabra, resurgencia o resurgimiento con motivo del boom hispanoamericano. ¿Sí? Es decir, últimos de los años 50, década de los 60, primeros años de los 70, coincidiendo con un punto de inflexión en general que es la Revolución Cubana. Entonces, de ahí pues tenemos los clásicos, ¿no? Y justo García Márquez como el centro que condensa, pero también en cierta forma ensombrece, ¿no?, a todos aquellos que se han dedicado de ese momento en adelante. ¿Qué tanto está presente el realismo mágico ahora? Pues no sé qué decirte, Elizabeth, porque de aquellos momentos mencionados hasta ahora, la literatura ha avanzado los típicos cánones de una clase académica muy reducida, individualismo, posmodernismo, los movimientos cada vez son más cortos en el tiempo, se reducen al mínimo indispensable y cada uno va a su hueva. Entonces, ya te digo, y sobre todo falta mucho rigor, y con el auge de las redes sociales, pues ni te cuento, ¿no? Hay tantos peligros como posibilidades. Pero mira, características del realismo mágico tal y como lo conocemos todo: mostrar lo irreal y lo extraño pues como algo cotidiano y común. El lector asume todo eso como real, ¿no? De una forma que bueno, no percibe otra cosa. Los escenarios también son realistas e incorporan elementos mágicos, fantásticos. Hay naturalidad y objetividad, pero mira, aquí en este punto yo quiero partir de un estudio que se hizo, y a ver si lo encuentro en la revista Contrapunto, y es del cual he partido. Aquí. Mira, el estudio se llama Realismo mágico en la tradición árabe. Poesía preislámica y Corán como ejemplos, fíjate. La autora es Nagla Kunitrate. Ella, en cuanto a las características del realismo mágico, recurre a una autora que se llama Amaril Beatriz Chanadi, que pone 3 condiciones que debe cumplir un texto de realismo mágico. Verás, la obra tiene que disponer de 2 niveles contradictorios: lo real y lo sobrenatural, ¿cierto? Como estos 2 puños. El autor los trata de la misma forma, como si ambos fueran reales.
El autor no tiene que dar informaciones ni explicaciones para explicar unos u otros acontecimientos, ¿no? Ni valorar nada. Guarda una posición objetiva y los presenta como algo real y natural. Y punto. Así de sencillo. Ya tenemos una tercera teoría de lo que es el realismo mágico. Más allá de Uslar Pietri y de nuestro amigo cubano de Recurso al Método, Alejo Carpentier. Porque el realismo mágico, date cuenta que está presente en todas las culturas, ¿no? Es como tener un plato de bandeja paisa. Le añades algún ingrediente sobrenatural, pero usted que tiene buen apetito se lo come y piensa que sigue siendo un plato real y extraordinario. ¿Ve qué metáfora más sencilla? Y eso, con un poco de imaginación, lo vamos a encontrar en muchos autores y en muchas literaturas. Ya te digo que yo no sé, yo tengo aquí preparada una retahíla y un carro de autores, sobre todo diferenciados por países. ¿Quieres Sí, que veo empecemos que por México? sí, claro, o sea, el tema es tuyo. No, el tema es de todos. Perfecto. Y, Sí, mira, veo que también precisamente entrando a lo del boom hispanoamericano, ahí tú quieres mencionar algunos autores, ¿no? De ellos es que precisamente vas a hablarme, vas a hablarnos en esta tarde. pues sí, de esos vamos a hablar. Y voy a empezar por Carlos Fuentes y por Ok. México, ya te conté. Entonces, Carlos Fuentes para mí es el gemelo mexicano de García Márquez, por el pelo canoso, el bigote, el dominio del lenguaje, su dominio de las herramientas periodísticas, aunque más o menos lo fueran o no lo fueran, ahí no me meto. Y sobre todo por realismo mágico no exento de una crítica social y de un compromiso en el mismo sentido, ¿no? En un periodo que abarca pues desde la Revolución Mexicana hasta la presencia de las dictaduras en América Latina, que es lo más interesante. Mira, de Carlos Fuentes destacaría dos obras fundamentales. Me podrán discutir, ¿de acuerdo? Yo hablo como lector y enamorado de la literatura. Aura y la muerte de Artemio Cruz, y la correspondiente referencia cinematográfica, que ha salido un poco de mi pecho, digámoslo así. Aura es muy significativa, ¿no? Para mí es quizás, no sé, la novela de realismo mágico escrita por un hombre mexicano. Y Elena Garro, la maestra del realismo mágico, también de México, pues sí. Ahora tenemos una historia, sin meterme en el argumento y análisis de la obra, nos presenta un tal Felipe Montero, si no me equivoco, formado como historiador, muy inteligente, un chico muy solitario, pero que trabaja como profesor a cambio de un sueldo muy bajo, ¿no? Se maneja excelentemente en lengua francesa y ve un anuncio en la sección, no sé si de empleo o la correspondiente a un periódico, diciendo: voy a pagar bastante platica, muchísimos pesos, a cambio de que el candidato me redacte las memorias de un general del cual soy yo viuda. Pone la dirección a la que tiene que ir. Entonces Felipe Montero acude a esa dirección, Donceles 815, y nos traslada a un paisaje urbano parecido a la Candelaria, en Bogotá, a cualquier parte donde no estemos familiarizados en Medellín, ¿no? Casas viejas, nuevas, oscuridad, blancura, extravagancia, mansiones con números antiguos y nuevos, y allí llama a la dirección y de esa oscuridad sale la señora que le puso el encargo, una señora ya mayor que aparece en la oscuridad y sin más, ¿no? Le dice que le va a pagar excelentemente, pero que a cambio tiene que vivir allí. Entonces Felipe Montero se enamora de la sobrina de la viuda, Aura, con unos ojos
tan negros como dos zócalos de noche. Entonces, un cabello también impresionante. Y bueno, Felipe se termina enamorando de ella, quiere sacarla de aquel contexto, llevársela consigo, y poco a poco va descubriendo ciertos elementos fantásticos. Aura, esa sobrina, no es más que la imagen y semejanza de la viuda cuando era joven. Y entonces todo se va superponiendo. Tanto la sobrina como la viuda se expresan de la misma forma, en fin, realizan ciertos ritos. Y ahí tenemos una historia que me recuerda muchísimo a ciertos elementos presentes en la narrativa de García Márquez, sobre todo en sus cuentos. Y otra obra de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Artemio Cruz es un viejo hombre de negocios, típico terrateniente. Podría ser un buen día, ¿no? No sé si un Aureliano u otro. Pero de regreso a uno de sus viajes a Hermosillo, cae gravemente enfermo y en su lecho de muerte, pues comienza a revivir en un sentido del tiempo así circular. Viaja a diferentes momentos del pasado hasta el presente y vamos un poco, pues tomando conocimiento de su historia, ¿no? Que abarcan desde la Revolución Mexicana, las mujeres que hubo en su vida, hasta la sombra de un idealista y revolucionario, déjame recordar, un tal Gonzalo Bernal, ¿no? Que también podría ser cualquiera de los personajes de 100 años de soledad. Y hay en esa agonía, que es como cuando el Quijote que recupera su cordura para morir, en su lecho de muerte pues están un notario, un secretario, su mujer e hija, que le importan un pito porque ellas están pendientes de averiguar dónde ha dejado el testamento, ¿no? Y ahí aparece el tratamiento del tiempo, la somnolencia que provoca la lectura de Juan Rulfo, Pedro Páramo, en fin. Incluso me atrevería a nombrar una película que se llama Los tres entierros de Melquiades Estrada. Fíjate, 3 entierros, un tal Melquiades Estrada. Fue una película dirigida por Tommy Lee Jones y guión de Guillermo Arriaga. Pero podría ser un ejemplo de realismo mágico cinematográfico, ambientado en México. Porque tenemos que un mexicano muere de un disparo fortuito, puede que fortuito, en la frontera con Estados Unidos. Primero lo entierran en el desierto y luego en un cementerio local, ¿no? Entonces, el mejor amigo del asesinado secuestra al policía autor de los disparos, le obliga a desenterrar el cadáver y luego el mejor amigo del difunto emprende un largo viaje con el cadáver de este último, envuelto en una funda mientras se va pudriendo, pues un viaje sorprendente en clave de realismo mágico hasta el lugar que su difunto amigo le describió para que descansase definitivamente en paz. Entonces, mira, ya hemos desgranado un autor mexicano e incluso cierto paralelismo con una simple película de Hollywood que no pasó desapercibida precisamente. El segundo autor por excelencia de México, Juan Rulfo. Me da lo mismo, Comala puede ser un poco la versión mexicana de ese mundo mágico descrito por García Márquez y llamando Macondo. Y a su vez, como tú decías, por ese mundo creado por William Faulkner y en el cual se basó gran parte de sus novelas. Ahora no me acuerdo el nombre porque ahí te digo, lo tengo aquí, pero lo vamos a abrir y si se abre pues te lo cuento y si no pues seguiremos. Pero por ejemplo, todos nos acordamos de Pedro Páramo, ¿no? Porque estamos ante un joven, Juan Preciado, que promete a su madre en el respectivo lecho de muerte de ella que regresará y emprenderá un viaje al remoto polo de Comala, pues para reclamar a su padre a ver por qué abandonó a la familia.
Y claro, él tiene sueños premonitorios, ciertas pesadillas y somnolencia a medio camino entre lo surrealista que le incitan a emprender ese viaje. Durante el curso del mismo se va encontrando con una serie de personajes. Llega al pueblo, le llama a alguien, se aloja no sé dónde. Sin embargo, todos sabemos que a medida que avanza la trama, que es complicada porque hay saltos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, esos personajes no son más que fantasmas, no son reales. ¿Sí? Y se va sucediendo. Ahí también aparecen los detalles acerca de la vida pasada del padre de Juan Preciado, que también fue terrateniente y tuvo sus cosas. Muy la línea de la muerte de Artemio Cruz, si te das cuenta. Y me recuerda mucho, fíjate, la descripción de esos paisajes áridos, desérticos, amarillos y polvorientos, pues al chileno Rivera Letelier y sus cuentos, mucho más próximos, el norte de Chile, a los Atacama. Me recuerda también a los cuentos del escritor dominicano exiliado en México, Juan Bosch, B-O-S-C-H de apellido, que es otro referente interesante en realismo mágico hispanoamericano. Oye, pero vayamos a las mujeres mexicanas. Tengo un montón, así. Tenemos a Rosario Castellanos, Balún Canán. Rosario Castellanos, todo un referente en la literatura mexicana, ella fue hija de terratenientes y vivió su infancia, pues fue criada por una aya, nana o cuidadora indígena que se llamaba Rufina. Entonces aquí, durante un reparto agrario, una reforma agraria que hubo por un tal Lázaro Cárdenas, los padres, toda la familia de Rosario Castellanos, pues emigraron, dejaron el campo y se trasladaron a México, Distrito Federal. Entonces, Balún Canán está escrita en clave autobiográfica y narra la infancia de esta niña de 7 años que recibe el nombre genérico de la niña Argüello, sin más. Hija de terratenientes, ¿no? Entonces ella asiste primero al enfrentamiento típico entre los indígenas y los propietarios blancos o terratenientes, ¿no? Las desavenencias, la diferencia de clase, las desigualdades sociales, y cómo no les queda más remedio que tratar de bien entenderse cuando se produce la reforma agraria de Lázaro Cárdenas impulsada en los años 30 del siglo pasado. Y todo, ya te digo, en clave de realismo mágico. Pero tenemos también una digna representante que la conocimos a través de la adaptación cinematográfica de su obra, Como agua para chocolate. Ahí tenemos de qué forma se narra la vida de Tita, la relación con su familia, sus amoríos, pero sobre todo, verás, aquí el realismo mágico tiene una variante, porque hay una íntima relación entre la trama y la descripción y el modus vivendi de la gastronomía mexicana tradicional. Es decir, que yo de repente hace muchos años leí esta novela y después me puse a leer a Sor Juana Inés de la Cruz y su recetario. Impresionante, ¿no? Y este libro también comparte el periodo de la Revolución Mexicana, ¿no? Como en casos anteriores de Juan Rulfo, por ejemplo. Y ya veremos cómo otros también añaden la Revolución de los Cristeros. Y Como agua para chocolate está ambientada en Piedras Negras, creo que en Coahuila, México. Y ya ves, Como agua chocolate me lleva también a una película cubana, creo que se llamaba Fresa y Chocolate, donde uno de los actores protagonistas era Jorge Perugorría. También me trasladó mucho al realismo mágico. Pero mira, si quieres saber quién es la mujer que le disputa a García Márquez el trono de ser la maestra precursora del realismo mágico, te voy a rebatir, Elizabeth. Tenemos a Elena Garro. No sé qué tal conocida sea, pero como tenemos una versión predominantemente masculina de esta historia, pues hombre, tenemos que poner a la mujer en el lugar donde se merece, que es mucho mejor
y más trascendente que el que la tradición le ha atribuido. Mira, Elena Garro. Ahí la tenemos. Dice, la madre maldita del realismo mágico. No me preguntes por qué maldita. Este es un reportaje muy interesante, creo que procedente del diario El Mundo, escrito hace ya como casi 4 años. Y su exmarido, Octavio Paz. Cuando la mujer escribe, muere. Es una sentencia de muerte. Para Elena Garro, el realismo mágico era una etiqueta mercantilista, que la molestaba porque ella decía que el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Entonces, su obra, que yo recomiendo, y ahora no sé si la he reeditado a Alfaguara, sí, en este típico volumen de tapa dura con solapas de grandísima calidad, que se llama Los recuerdos del porvenir. Y este narra la irrupción de un general en un lejano pueblo de Ixtepec, o Ixtepec, ¿sí? Y sus amoríos, ¿sí? Sobre todo, su mujer termina prendándose de un extranjero que irrumpe en el pueblo y, claro, este hombre despechado se transforma en un animal cruel y vengativo en cuanto su mujer se va con este señor extranjero y la lía gorda. Y este hombre, a su vez, pues se enamora de otra muchacha, de una tal, déjame pensar, Julia Moncada. En fin, y se arma una trama de Dios es Cristo, que me recuerda mucho a los amoríos del Otoño del Patriarca o una de las novelas de Mario Vargas Llosa, que podría ser realismo mágico, sí y no. La fiesta del chivo, ¿sí? Que narra los pormenores del general Trujillo, el dictador dominicano por excelencia. Pero bueno, ya hablaremos. Pero es una historia interesante, ¿no? Yo recomiendo ineludiblemente a Elena Garro que sea tratada y leída como demanda su peso, más allá de que estuviera a la sombra de Octavio Paz, y sin desmerecer el resto. Otra mujer interesante que me gusta mucho es Ángeles Mastretta. Muchos me han discutido, ¿no? Bueno, ¿cómo que esta mujer, excelente escritora, por otro lado, realismo mágico? Digo, pues sí, hay un compendio de historias protagonizadas por mujeres, amas de casa, que en la trama y en la descripción, en el propio impulso que le da la narradora, pues ellas trascienden, ¿no? Más allá de la anécdota y del sometimiento al macho, al padre de familia, a sus esposos. Y trascienden, terminan eclipsando a los hombres, recurriendo vagamente, eso sí, ¿no? Al realismo mágico, un poco en la línea más dulce, chévere y sosegada de Isabel Allende, pero realismo mágico, y lo ambienta en un México, pues, contemporáneo, costumbrista, ¿no? Entonces, mujeres de ojos grandes, eso lo hice. ¿Tienen los ojos grandes como si fueran extraterrestres? No, tienen los ojos grandes en cuanto a su esencia y en cuanto a su capacidad para trascender de una forma mágica, sorprendente, y así seguiría. Y solo hemos empezado por México. Te faltan muchos nombres más, porque como vayamos a Centroamérica y el Caribe, mira, ya hemos visto aquí no solo la relación del realismo mágico con el boom hispanoamericano, sino también con un tipo de narrativa que algunos han querido, ¿cómo se dice?, elevar a la categoría de subgénero, que se llama la novela de dictador. Sí, porque hay muchos escritores de realismo mágico, de nacionalidad de algunos de los países de Hispanoamérica, que utilizan el realismo mágico para evadirse un poquito de esa realidad de las dictaduras que Latinoamérica pues vivió particularmente a partir de los 70 y hasta hace relativamente poco. Tenemos el que otoño vivimos aún, ¿no? También el otoño del patriarca, Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, el gran Burundú Burundá muerto,
de Zalamea, Yo el Supremo, el recurso del método de Alejo Carpentier, Yo el Supremo, cago en la leche, roba esto si no me equivoco, me puedo equivocar, ya te digo, y sería improcedente por mi parte, pero son muchos nombres y obras que estoy intentando compartiros. Hasta Ernesto Sábato, ahí debe haber una novela de él. Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Entonces, y se van añadiendo nombres de la novela del dictador, que van, tenemos a Tirano Banderas, Ramón María del Valle Inclán en España, que reúne la misma condición, y todo lo que se nos ocurra y esté protagonizado por el dictador. O sobre todo en la época del peronismo, no sé si Tomás Eloy Martínez, argentino, muy interesante. Hasta, no sé, mira, Centroamérica y el Caribe, sí, hemos nombrado a Miguel Ángel Asturias, que tiene realismo mágico e indigenismo. Señor presidente, Los hombres de maíz y sobre todo esa herencia de transmisión oral y mitos históricos del Popol Vuh. Si vamos a Nicaragua, tenemos a Sergio Ramírez, ¿no? Hay ciertos estadios de su producción narrativa que podrían encajar perfectamente en el realismo mágico. De Alejo Carpentier, que ya nos hemos referido a él, de Cuba, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El recurso del método, y sobre todo, a ver, déjame pensar, creo que se llama Mireia Robles. Creo que esta señora va a caballo entre Estados Unidos y Cuba y tiene una novela llamada Hagiografía de Narcisa la Bella. ¿Qué más? Un clásico que también navega por los terratenientes y los levantamientos indígenas o de la clase campesina. Costa Rica, José Marín Cañas, con su obra Pedro Arnáez. Autores quizás más actuales, no sé si realismo mágico, las reivindicaciones sociales, Horacio Castellanos Moya en El Salvador, Rodrigo Rey Rosa, Guatemala, Frank Galich, y de esta lista que tengo por aquí que te he pasado, pues a ver qué podríamos recuperar, déjame. Jorge Amado en Brasil, Doña Flor y sus dos maridos. Manuel Mújica Laínez en Argentina, Bomarzo. Mario Jorquera, chileno, con El bananero, 1923. Y eso sin perjuicio de los grandes. No me voy a ir sin mencionar a Jorge Luis Borges y a Julio Cortázar. Oye, pero demos protagonismo a los que navegan en el anonimato sin perjuicio de la calidad. Excelente, claro que sí. Ahí público muy atento a tu intervención. Sí, yo lo veo. Mira, fíjate, hay una pregunta de Egla Hernández. Ella nos dice, profesor, ¿el realismo mágico puede también utilizarse en los poemas? Sí, pero mira, le vamos a contestar a Egla. Los poemas son eminentemente descriptivos y atinentes a los sentimientos, ¿no? Tenemos que encontrar poemas que tengan cierta significación narrativa, muy la línea de la épica que se ha escrito, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar poesía que se traduzca en realismo mágico? Pues no sé, tratemos de ir a Vicente Huidobro, aunque es más bien en clave surrealismo, o quizás a algunos que pertenezcan a las poéticas de la comunicación o la llamada poesía conversacional. No sé. Quizás alguno de los recursos utilizados por Mario Benedetti en su producción, o a cualquiera de los escritores que hayan ejercido el mecanismo de la prosa poética. Es decir, uno escribe recurriendo a las armas más bien típicas de la poesía. Puede que ahí tengamos algún elemento, pero no sé qué respuesta dar a nuestra amiga que no sea con nombres. A ver, en poesía, pues no sé, Jorge Carrera Andrade quizás. Entonces, sí, hay otro que mira, es que hay una confusión sobre el realismo mágico, el realismo fantástico, lo real maravilloso, en la cual no quiero entrar. Porque es perderse en camisas de 11 varas. Son discusiones sin fin. Y hay que dejarlo
más bien un poco a que piquen piedra los académicos, ¿no? Aquellos que están en sus universidades. Oye, Yo qué más bien bueno hablo como sería, lector. precisamente qué bueno sería tener un festival solamente para hacer que la madeja salga adelante y todo, y podamos tener todo ese tipo de conceptos que realmente se vuelven muy cotidianos en el trasegar de los escritores y de, pues obviamente del andamiaje cultural de los pueblos, pero que no hay una exactitud realmente entre sus límites, sus características, sus autores y demás. Hay otra pregunta, dice, hay varios comentarios, ¿no? Por ejemplo, dicen el público que nos está viendo, Aitor dice, enhorabuena, profe, buena tarde, los extrañaba a todos. Parece que es una persona que te sigue, la señorita Egla Hernández. Sí, y mucha gente. ¿Sabe lo que pasa? Que este tipo de charlas las he desarrollado de forma desinteresada, digámoslo altruista, sin ánimo de ponerme en la cátedra de quienes sí lo merecen, ¿no? Durante la cuarentena, larga cuarentena, pues que hemos vivido todos en Quito, desde mediados de marzo hasta hace bien poquito que me regresé. Y lógicamente eso, como no tienes otra cosa que hacer, entre comillas, porque algún tipo de trabajo se desarrolla, pues cada uno responde a esa coyuntura y busca su equilibrio emocional, porque estamos privados del afecto, contacto físico y de la lejanía de la familia, pues cada uno se inventa sus mecanismos. Yo he recurrido al realismo mágico de comunicarme con los demás. Y hicimos diversas conferencias. Una de Ajá. ellas el realismo mágico y la retahíla de nombres que le solté. Lo mismo que hoy. Entonces, Sí. eso fue sin más. Y ya te Sí. digo, oye, sigamos con la retahíla de nombres. ¿Qué te parece? Claro que sí, acá estamos pendientes de toda tu disertación. Y espero que esté resultando útil, Elizabeth. Si tienes alguna observación. Creo que muy juiciosos todos están tomando apuntes para Ah, posteriormente ir y consultar también los libros, las mira, autoras es y los que autores. me recuerda a autores. El mes pasado retomé la lectura de alguien que tenía demasiado apartado, ¿no? Horacio Quiroga, de Uruguay. ¿Realismo mágico? Pues sí, en ciertos estadios de sus cuentos, ¿no? ¿De corte fantástico? También, lo que pasa que ya sabemos la diferencia entre la literatura fantástica y el realismo mágico. En la literatura fantástica sabemos que lo fantástico es fantástico y no real. Como lector me doy cuenta que hay ciertos elementos pertenecientes al ámbito paranormal, ¿no? Y claramente definibles, o que el autor igual explica. Muy en la línea de Felisberto Hernández, también, otro de los buenos escritores de allá de La Plata, buenos cultivadores de la literatura fantástica. Y además era músico, pianista. Entonces, y sigamos tachando. Mira, de Ecuador nombré a José de la Cuadra, ¿no? Excelente. Los Sangurimas. Aquí creo que Sangurima debe ser el apellido del protagonista que es terrateniente y va muy la línea de Santa Bárbara, de Rómulo Gallegos, prácticamente. Siempre el terrateniente por ahí presente. Y entonces una forma evidente de disfrazar la crueldad y sobre todo el despecho ejercizo, pues es recurriendo al realismo mágico. Demetrio Aguilera Malta también es un tipo cojonudo, ecuatoriano. Don Goyo, La Isla Virgen, Siete Lunas y Siete Serpientes. Más realismo mágico, Iván Eguez, con la Linares, década de los 70. ¿Sí? Pablo Palacios, que ya lo nombré. Entonces, un realismo mágico urbano atinente al urbano de Quito. Década de los 30, 40, 50. Por ahí, probablemente. Pero ya te digo, hay mucho donde abundar. En Chile nombré a María Luisa Bombal, una hermosa y linda cuentista. Entonces, ya te digo, hay muchos nombres. Y mira, realismo mágico, pues hay un libro que me parece la versión
hindú, lo pongo entre comillas, ¿vale? En plan fácil, del Ujú. Macondo de García Márquez. ¿Quién no se acuerda de una fantástica mujer llamada Arundhati Roy, el dios de las pequeñas cosas? ¿Mm? Ujú. Solo que esta escritora, esta hermosísima mujer, muy talentosa, después de este libro se volcó más bien en el activismo social. Creo que ha vuelto a publicar algo muy grandilocuente, ¿no? Pero parece que sufrió lo mismo que Juan Rulfo. Publicó Pedro Páramo los cuentos y ahí dijo, ¿saben qué? Me voy y ahí les dejo con el realismo mágico en sus manos. Hagan lo que quieran. Precisamente en la pantalla hay una pregunta que es pertinente a lo que estás comentando respecto a autores modernos, ¿no? Dice, ¿autores modernos de realismo mágico existen? Hombre, si lo entendemos como un fenómeno no exclusivamente hispanoamericano, por supuesto. Mira, a veces creo que hasta el nombre de la rosa de Humberto Eco tiene mucho de realismo mágico. Tenemos a Salman Rushdie, ¿no? Hijos de la medianoche. A veces Ismael Kadare o Amos Oz me recuerdan mucho al realismo mágico. Y si vamos a mi, por lo que siento debilidad, que es la literatura de la Europa del Este, coño, por supuesto, Fernando Cuestas. Tenemos a Herta Müller, rumana de ascendencia alemana, que además fue Premio Nobel de Literatura. El hombre es un gran faisán del mundo, en tierras bajas. Todo lo que ella ha escrito es realismo mágico rumano. Entonces, en poesía tal vez tenemos a Mahmoud Darwish, tenemos a un autor egipcio, Naguib Mahfoud, fue el primer premio Nobel de Literatura que se concedió a alguien de allá, y está muy presente un poco en el panorama literario. Bernardo Achaga, realismo mágico vasco, vinculado más bien al tema de la España vacía, o a la evocación mágica real de mundos rurales como consecuencia del abandono de ese modo de vida y del despoblamiento que hemos sufrido en España, que también ha sido narrado y evocado en literatura pues en clave de realismo mágico. La lluvia amarilla de Julio Llamazares, gran parte de los mundos rurales inventados por Manuel Vázquez Montalbán, un tal Benet, en fin, Álvaro Cunqueiro. Modernos no, pero recuperados sí. Es que hay mucho. Es cuestión de nombres y nombres y nombres y nombres. Hasta italianos. O sea, Se puede sentir que es una forma de vivir de los seres humanos, es algo innato para precisamente contrarrestar estas realidades que a veces nos sobrecogen. sí, Precisamente veo también en tus apuntes respecto a algo que es definitivo, ¿no? La cuestión de las creencias. Dice, las tres religiones monoteístas. sí. Bueno, mira, eso tiene que ver las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, ¿no? Así, por ese orden. Bueno, aquí tengo que recurrir, si me permite la salvedad, que no sé si será escritor de realismo mágico, pero verá. Tiene realismo mágico los sentimientos, y sobre todo porque puede ser un nexo entre el realismo mágico y el contexto del desierto del Sahara. Tenemos a un tal Paul Bowles. Este autor, digámoslo así de una forma que poco conocido, pues no. El salto a la fama porque de una de sus obras se hizo la conveniente adaptación cinematográfica con muchísimo éxito. Y a partir de ahí él experimentó un boom en todos los términos. El cielo protector. Entonces, tanto en esta obra como en las restantes, él se refiere mucho a esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Las religiones monoteístas, te explicaré por qué. No sé en qué parte de esos cuentos, aparte de lo que él llama bautismo de soledad, que ya te explicaré lo que es, él hablaba un poco de cómo se podrían resolver las diferencias políticas, todo este polvorín que estamos viviendo en Oriente Medio,
y que motivan el enfrentamiento entre palestinos y demás, Europa o Estados Unidos metiendo el hocico, todo ese complejo, y dice que antes de esas tres religiones, el ser humano, en cuanto a su interpretación del mundo y en cuanto a los dioses y los mitos, están vinculados fuertemente a la tierra y sobre todo a los fenómenos o manifestaciones, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en que el hombre se desvinculó de la tierra y empezó a mirar al cielo, allí donde se decía que residían los dioses. Jehová, Dios, Alá. Entonces, pero tres diferentes formas de pensar unidas por el cielo. Fíjese de qué forma tres polos opuestos podrían encontrarse. Así de sencillo, Bueno, por eso decía. qué interesante, Aitor, este discernimiento, esta vuelta que hemos dado precisamente a todos los autores que tocan el realismo mágico, no solamente en Latinoamérica, no solamente en México, en Centroamérica, en Europa, y también sacar un poco del contexto de, obviamente, con el amor que le tenemos a nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, al cual obviamente le rendimos homenaje a través de este festival. Uno de los objetivos de este conversatorio era precisamente ubicar a los lectores de colombianos que nos siguen a través del festival, también en otros autores, ¿no? Otras miradas, otros contextos. Creo que ya estamos dando por terminado el conversatorio, ya el tiempo. Tenemos un evento también a las 5 de la tarde. A mí me gustaría que en otra oportunidad continuáramos con otra parte de esta disertación. Y pues qué bien tenerte con nosotros, Aitor. El gusto es mío, pero me sabe a poco. Es como si me hubieras dado un tercio de caramelo. Obviamente, entiendo. Mira que los conversatorios han fluido en las tardes. No sé si has tenido la oportunidad también de seguirnos. Eh, También tuvimos a Rafael Darío Jiménez, que es el director de la Casa Museo Aracataca, precisamente en Magdalena. También tuvimos a Isidro Jaraba, que es Isidro un gran Jaraba. especialista, sí, A él sí lo he seguido. Exacto. Entonces, hemos tratado de que los autores tengan su espacio y obviamente estén en ese momento pendientes como han estado. Aquí tenemos otro comentario de Fernando Cuestas. Muy buen conversatorio. Gracias, Elizabeth. Parece Pues, que les ha gustado a los seguidores sí. mucho. Oye, pues permíteme medio minuto. Ya Fernando Cuestas y el resto, Sí. le recomiendo dos libros. Bora Kosick, vamos a ver si... Y Yula Ilyes, Gente de los Pustats. También aquí tenéis más realismo mágico, es que hay muchos autores. Claro que sí, qué bien. Ese era el objetivo precisamente, Aitor. Te agradezco mucho. Aquí te está agradeciendo Egla Hernández. Muchas gracias por la conferencia. Me voy feliz. Saludos, se les aprecia. Bueno, pues las gracias a vosotros, al pueblo de Colombia, y a ti, y a los organizadores, y a todos los que nos han dado la oportunidad por disgregar así, espero que de forma coherente, ¿no? Y con el ánimo de ampliar fronteras. Así es, todo estuvo maravilloso, Aitor. Te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio y obviamente vamos a comunicación para seguir teniendo este tipo de eventos y de conversatorios a través del festival. Yo antes de cerrar y despedirme de Aitor, quiero recordarles que a las 5 de la tarde estamos con Luis Carlos Muñoz Sarmiento. Él precisamente también va a hacer una disertación respecto a la obra de R.H. Moreno Durán en el marco del Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez. Y en la noche vamos a tener un recital, el tercer recital de gala, donde van a participar varios autores nacionales como, por ejemplo, Ana Carolina Maza Estudillo, Hernando Guerra Tobar, el escritor Marco Antonio Valencia,
Henry Manrique, Javier Andrés Limas y bueno, en fin, varias personas que también van a tener la oportunidad de estar con nosotros y de compartir ese trabajo literario, esa investigación, esa creación que se hace en el silencio de nuestros hogares, en este cuadro de la vida en el que estamos enmarcados en este momento, pero ya llegará la hora de volvernos a encontrar, de compartir y obviamente ese momento cálido que es realmente lo que nos justifica como seres humanos. Pues así nos toca. Lo esencial es colombiano a los ojos, parafraseando a Saint-Exupéry. Aitor, muchas gracias por tu presencia. A todos, un Saludes abrazo. a todos, a tu familia, a tu bella familia que te acompaña, obviamente a esa comarca, a esa villa que te rodea y bueno, vamos todos a salir adelante de este proceso que estamos atravesando en este momento todos los países del mundo y que seguramente con la fortaleza que tenemos vamos a poder superar. Muchas gracias, Aitor, por tu presencia. A vosotros. Y deseo que mucha responsabilidad y empatía para el prójimo, que nos hace falta. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos acompañaron en este conversatorio. Les habla Elizabeth Córdoba, escritora y gestora cultural. Muchas gracias. Bueno.